¿Qué tal? Soy Samuel Arán, estoy encantado de poder estar con vosotros en este Congreso de la Biblia. Doy las gracias también a Alex por haber contado conmigo para reflexionar en voz alta y compartir con vosotros acerca de un tema tan apasionante como el tema de la verdad. Es un caballo de batalla, es un tema recurrente, es un tema actual, es un tema apasionante dentro del tema de la teología, dentro del ámbito de la filosofía. A nivel actual y social hay tantos debates que giran en torno al tema de la verdad, por ejemplo el debate del sexo y el género, de la identidad sexual, el debate de la posmodernidad y posmodernidad, el debate evidente y la situación en la que nos encontramos de una sociedad inmersa en la postverdad, hacen del tema de la verdad un caballo de batalla increíble. En mi misma biblioteca hay un montón de libros que hablan acerca del tema, la verdadera vida cristiana, la verdadera función de la escuela dominical, como si en eso pudiese haber algún tipo de debate. El verdadero pensamiento del apóstol Pablo, que responde libros como alguno que hay por aquí, que es el pensamiento del apóstol Pablo. Y que a veces incluso nos cuestionamos de si el autor realmente está diciendo lo que el verdadero pensamiento del apóstol Pablo reflejó o no. De hecho, es uno de los caballos de batalla actuales en el tema de la teología. Evidentemente, el tema de la verdad no es un tema en absoluto nuevo. Ya en el Antiguo Testamento encontramos un verso fascinante que a mí me encanta en el libro de Proverbios. Dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Es un pasaje menos conocido que el de la mujer virtuosa, ¿no? Que también se pregunta quién va a hallarla. Cada uno proclama su propia bondad. Muchos cristianos han dado su vida por la verdad. Ignacio, por ejemplo, en la época de Trajano fue invitado a dar sacrificios, a hacer sacrificios a los ídolos para salvar su vida. Y él se negó y fue lanzado vivo a los leones. En la misma época, los romanos perseguían a Policarpo y él se entregó a las autoridades. Y le dijeron: maldice a Cristo y salva tu vida. Y él dijo: 86 años le he servido y siempre fue fiel conmigo. ¿Por qué he de maldecir a mi rey que me salvó? Y lo quemaron vivo en ese mismo momento. Gente que dio su vida por su testimonio y por la verdad de su fe, por la verdad de la persona en la cual creyeron. Decía que no es un tema nuevo, lo que sí es nuevo es la manera en que pues muchas personas lo afrontan, ¿no? A nivel filosófico, a nivel teológico, deberíamos hablar de cómo la modernidad dio paso a la ilustración y a la posmodernidad, ¿no? Tenemos que hablar de figuras como Hegel y su filosofía idealista, o tenemos que hablar de gente como Kierkegaard, iniciador, vendría más tarde, del existencialismo, o personas como Sartre, o Simone de Beauvoir, o Russell, o John Stuart Mill, o Nietzsche, o tantos otros pensadores, ¿no?, que han ido afrontando el tema de la verdad y relativizando su contenido y afirmando que la verdad absoluta no existe y situándonos en un contexto en el que en un contexto como el actual, ¿no? Un contexto de posverdad, ¿no? Incluso a nivel teológico, ¿no? Llegó una época en la que, después de teólogos como Brunner, Tillich o Bullmann, la verdad dejó de ser algo que era en sí a ser algo que acontecía, algo que se volvía real para uno en la medida que la palabra de Dios te hablaba, ¿no? Y entonces, que fuera verdad o no la palabra de Dios no consistía tanto en la palabra, en el objeto, en el ser de la palabra de Dios, sino en el propio lector de la palabra, ¿no? Y situaba la verdad en el corazón de la persona más que en Dios que inspiró las Escrituras. Sea como sea, vamos a ir a lo largo de esta charla meditando acerca del tema de la verdad desde una perspectiva bíblica. Vamos a ver la necesidad de conocer la verdad y de vivir la verdad. Y me gustaría que a lo largo de estos minutos podáis acompañarme. Es una bendición que estéis ahí. La única dificultad que tengo es no conoceros personalmente, no conocer vuestro trasfondo, no saber de dónde venís. Y evidentemente eso espero que el Señor lo supla con la mejor de las
de los resultados posibles, ¿no? Espero que disfrutéis y que os sea de bendición este tiempo. Os ponía ahí un versículo muy interesante para mí, que es Proverbios 26, y es muy interesante porque ya nos va a iniciar en el significado del concepto verdad en la Biblia, especialmente en el concepto hebreo de verdad. Si os fijáis, este versículo que es tan interesante, tan sugerente, no contrapone verdad a mentira. Está contraponiendo verdad con bondad. Muchos hombres predican, hablan de su propia bondad. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Para nosotros, desde nuestra perspectiva occidental, actual, latina o latinoamericana, la verdad se contrapone con la mentira, lo verdadero se contrapone con lo falso. Pero en las Escrituras no siempre eso es así. Os pongo otro versículo otros versículos que os pueden resultar también interesantes. Fijaos en el uso que hace aquí la Escritura. Os lo amplío para que lo veáis. Estos 4 versículos. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y un poquito más adelante en la misma carta a los romanos, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y luego un poquito más adelante, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. O en Juan capítulo 7, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Si os dais cuenta, todos estos versículos no contraponen verdad con mentira, contraponen verdad con injusticia, y de hecho contraponen el creer con el vivir. Y ahí hay un uso muy interesante, ¿no? Juan no siempre usó las palabras, los términos de la manera en que nosotros los utilizamos actualmente, ni siquiera de la manera que sus contemporáneos evangelistas las usaron, ¿no? Él usa luz de una manera absolutamente diferente. Nosotros somos hijos de luz. Somos hijos del día, no de la noche. Y te das cuenta que ese uso es un uso moral, incluso espiritual. No el uso normal de esos términos, ¿no? Y lo mismo pasa con el uso de la palabra verdad en Juan. Tenemos que ser conscientes de que los autores del Nuevo Testamento, en su mayoría, excepto prácticamente Lucas, son hebreos que escriben en griego. Y cuando escriben en griego, arrastran al griego mucho de su trasfondo hebreo, del significado, de las implicaciones, de los términos, de esas palabras que están utilizando. Y en estos mismos versículos que acabamos de leer, hemos visto uno de Juan, pero también hemos visto versículos escritos por Pablo, que también es un autor hebreo que escribe en griego. Y eso se nota mucho en los escritos, en su forma de utilizar el idioma. Incluso hay conexiones muy interesantes, de las que no podemos hablar ahora. Por ejemplo, en Tito, escribiendo a Tito, Pablo utiliza el genitivo griego como en realidad se utiliza la cadena de constructo hebrea para mostrarnos que Jesús es nuestro gran Dios y nuestro gran Salvador, ¿no? De manera que llama a Jesús gran Dios. Vamos a ver un poco de los términos en griego y en hebreo, de su significado, de su trasfondo, al menos brevemente, y seguiremos sobre el tema de la base de la verdad en las Escrituras. El término que vamos a ver primero es aletheia. Aletheia, el término griego. Hay más términos griegos para hablar de la verdad, pero el más general, el más normal que encontramos en las Escrituras es este, y evidentemente etimológicamente tiene una A privativa al inicio de la palabra, y luego viene letheia, que es oculto. Hay palabras que se derivan, que tienen mucha relación. Lezo es algo que cae en el olvido, lazano es algo que escapa a nuestra detección, y aletheia lo que nos está explicando es algo que no está oculto. Aletheia, no oculto, algo que no está oculto, algo que es evidente, algo que muestra lo real de las cosas, es lo que desoculta el ser,
lo que hay en el corazón, es transparencia, es sinceridad. En la antigüedad se hacían tarros de cerámica para meter en ellos líquidos y meter en ellos comida, y a veces esas jarras tenían poros, tenían lugares por los que se perdía el líquido, y muchas veces el vendedor, para no perder la pieza, lo que ponía era cera de abeja y pintaba, de tal manera que si alguien ponía líquido frío no pasaba nada, pero a la que uno ponía líquido caliente, esa cera se fundía y tenía la pérdida de líquido que había ocultado el vendedor. Así que una persona sincera es una persona que no oculta nada, ¿no? Una persona que es transparente, que no tiene nada oculto en su ser. Este concepto de aletheia también tiene reminiscencias, nos evoca de alguna manera a Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis también es algo que es descorrer el velo, quitar el velo, ¿no? Es la manifestación de quién es realmente Jesús en su retorno. Todo eso nos evoca el concepto de aletheia. Hay otro, evidentemente, que se utiliza mucho, especialmente por Juan, que es aleces, y algunas otras derivadas de la palabra aleces es verdadero, ¿no? Y la idea de verdadero no es siempre tampoco la que tenemos en mente, no siempre se contrapone con lo que es falso. También se utiliza así, pero no siempre, porque muchas veces en el Nuevo Testamento, especialmente en Juan, coge su significado del hebreo. Llegaremos a un versículo que nos habla acerca de esta palabra y que usa esta palabra, y veremos también cómo la usa el apóstol Juan. Veamos algo del contexto hebreo, que decíamos antes que los autores del Nuevo Testamento cogen muchos significados de la palabra hebrea para verdad. Ahí tenemos en hebreo emet, verdad, y a su lado sheker, que es la palabra para mentira. Hay cosas muy curiosas. Los hebreos tienen una forma de afrontar la interpretación bíblica y de buscar significado a las cosas que muchas veces tiene algo de alegórico, algo muy interesante ahí, ¿no? Y emet, cuando afrontan el tema de por qué emet se escribe como se escribe y por qué sheker se escribe como se escribe, os lo pongo en grande para que lo veáis bien. Ellos nos dicen que emet son 3 letras. La Aleph, que es la primera del alfabeto hebreo, se llama alefato, pero con alfabeto nos entendemos mejor. La Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo. La Mem, que es la que está justo en medio. Y la Tau, que es la que está justo al final. Y si os fijáis, Shefer es la Shin, Sheker es la Shin, la Kof y la Resh. Y son 3 letras que están juntas en el alfabeto hebreo. Ellos te dicen, mira, se escriben así porque emet, la verdad, es muy difícil de encontrar. Por eso las letras están tan separadas como es posible que estén en el alfabeto hebreo. Es muy difícil encontrar la verdad en la vida. En cambio, la mentira te la encuentras cada 2 por 3. Hay mucha mentira en el mundo, por eso son las 3 letras que están consecutivas. Y además te dice, mira, si te fijas, las 3 letras de la palabra emet son 3 letras que, os lo vuelvo a poner en grande, tienen 2 puntos que descansan, como nuestra A mayúscula, ¿no? Tienen 2 puntos de los que descansan, y eso es porque la verdad es estable, la verdad es firme, la verdad no cae fácilmente. En cambio, sheker son 3 letras que solamente tienen un punto de descanso, de apoyo, ¿no? Y eso es porque la mentira cae fácilmente, porque la mentira se descubre rápidamente, ¿no? Porque la mentira tiene, como decimos nosotros en castellano, tiene las patas muy cortas, ¿no? Bueno, es una interpretación evidentemente alegórica, pero lo importante para nosotros es ver qué tiene, qué trasfondo, qué ideas, qué evoca el concepto de verdad. Y ahí tiene que ver con confiabilidad, con digno de fe, de confianza, con algo que es consistente, esa idea de que no cae fácilmente, es algo que es que tiene consistencia, que es justo lo contrario a vanidad. En el libro de Eclesiastés nos dice que vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo es como querer atrapar el viento, que es una tontería, porque si uno tiene un cazamariposas es imposible que cace el viento, ¿no? Lo bueno, normalmente en el concepto hebreo, que es una lengua muy visible, muy figurativa, no sé cómo explicarlo, es algo que muy visual.
Ese es el concepto, muy visual. Todo lo bueno tiene que ver con consistencia, con firmeza, con estable. Todo eso es verdad, es algo bueno, es algo consistente, es algo firme, es algo estable. Lo mismo le ocurre, por ejemplo, a la palabra gloria, ¿no? En nuestro contexto, gloria tiene que ver con brillo, ¿no? En cambio, para el contexto hebreo, gloria es algo que pesa, algo que es consistente, como el oro, ¿no? Es algo duro, como una piedra. Eso es algo glorioso, ¿no? Es algo que no es vano, no es algo que no hay nada ahí, es algo que es realmente real, ¿no? Y eso, todos esos conceptos de confiabilidad, de digno de fe, de consistente, de que no es vano, de que es real, de que es firme, de que es estable, que no es aparente, sino real en ese sentido, ¿no? De que lo que se muestra es lo que es todos esos conceptos vienen con la palabra emet, que desde luego tienen muchas palabras que se derivan, ¿no? Yo os he puesto ahí emunaj, que es fe, se deriva de emet, es algo en lo que tú puedes creer, en lo que puedes depositar tu confianza. Neemanut, que es lealtad o fidelidad, que también coge ese concepto de verdad, coge en griego, en los evangelios, ese significado también algunas veces. Amanaj, que es convenio, que es pacto. Lejaamín, que es creer o tener fe, y la palabra que no está ahí, pero que es la que más usamos en nuestro contexto evangélico, que es amén. Amén se deriva de emet, de verdad. Decimos amén, así sea, pero sobre todo es cierto. Eso que decimos, así sea, es cierto. Y en ese sentido también lo usa Jesús. Y veremos tres aspectos de esa verdad, del uso de la verdad, de los aspectos de la verdad en las Escrituras. Os presento ahí tres ideas que ahora vamos a desarrollar simplemente de una manera muy muy rápida antes de entrar en las bases de la verdad. Digo ahí que la verdad en la Biblia, emet, aletheia, tiene tres aspectos importantes, básicos. Seguramente les podemos buscar muchos más. Primero, un aspecto intelectual, tiene que ver con afirmaciones confiables. Jesús decía, amén lego jumín, en verdad digo a vosotros, en verdad os digo. Y cuando llegamos a los evangelios de Juan, que es muchísimo más enfático, decía, amén, amén lego jumín. Siempre que aparece en Juan esa expresión es doble, ¿no? Porque es verdad verdadera. Verdaderamente os estoy diciendo esto. El que cree en mí tiene vida eterna. Y para Juan es muy importante que entendamos que cada afirmación de Jesús no es un dicho a la ligera. Es algo que es absolutamente cierto. Nosotros tenemos aquí una compañía de teléfonos que dice verdad verdadera, yo oigo, ¿no? Bueno, pues eso es lo que está expresando aún más Jesús, ¿no? Cuando un hebreo quería enfatizar la realidad de algo, lo repetía dos veces, ¿no? En hebreo se dice lloraron con lloro, y eso es que lloraron terriblemente, que lloraron realmente tocados por esa tristeza, ¿no? Y cuando Jesús está diciendo amén, amén, lego jumín, todo lo que hay ahí detrás es una verdad absoluta, cierta. Puedes confiar con los ojos cerrados en lo que Jesús está diciendo. Es una verdad intelectual, una realidad que puedes creer a pies juntillas. El segundo aspecto es un aspecto relacional, decíamos antes, ¿no? El concepto de verdadero, que veremos un poquito más adelante, pero está ahí. La verdad no es solamente algo que puedes creer, sino es alguien en quien puedes confiar. Y Pablo decía, yo sé a quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Él es poderoso para guardar mi herencia, mi vida eterna. Yo sé que Él va a conservarme, va a guardarme para llevarme a la eternidad. Mi salvación está escondida en Cristo, a salvo en Cristo. Yo puedo confiar en Dios. Como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. La verdad ejercida, la fe puesta, ese aspecto relacional de la verdad, creer en Dios no es solamente creer en algo, sino creer a Dios en sus afirmaciones, en su ser, en que Él realmente aquello que dice es cierto y lo va a aplicar a mi vida. Creer a Dios, el aspecto relacional.
Evidentemente ese aspecto relacional no solamente tiene que ver con los demás, con un aspecto externo hacia afuera, tiene que ver también con un aspecto interno. Muchas veces caemos en el autoengaño, nos engañamos a nosotros mismos, por eso la verdad tiene un aspecto interno. De hecho, nos autoengañamos cada vez que pecamos, porque banalizamos con las consecuencias del pecado, con las consecuencias que vamos a tener nosotros, con las que vamos a acarrear con el resto, o banalizamos con la trascendencia del pecado. La ruptura que trae el pecado a nuestra vida, ¿no? Así que continuamente caemos en el autoengaño, de tal manera que David, cuando ha asesinado al marido de Betsabé y está arrepentido orando a Dios y escribiendo aquel salmo fantástico, el Salmo 51, dice: tú amas la sinceridad en lo íntimo, ¿no? Tú amas la verdad en la soledad. Tú sabes lo que hay en lo secreto, ¿no? Y años más tarde, cuando escribe el Salmo 32, una vez ha pasado ese proceso de restauración personal, ¿no? Él dice: no hay experiencia más maravillosa para el creyente que haber sido perdonado por Dios y poder vivir delante de Él de una manera sincera, auténtica, porque no le estoy ocultando nada a Dios. Bueno, 3 aspectos de la verdad. Quiero enseñaros una cosa, una curiosidad que tengo por aquí, a ver si la encuentro, está aquí, y os la voy a enseñar primero con la transparencia. Es esto que os enseño ahora. Este es el P52. En tamaño original, quería que lo vierais en tamaño original porque a veces la foto que hay aquí no puede reflejarlo exactamente bien. Y os lo traigo porque es el manuscrito más antiguo del Nuevo Testamento y tiene una relación directa con el tema de la verdad. En este manuscrito encontramos el pasaje de la charla de Jesús con Pilato. En esta cara, Pilato le pregunta: ¿entonces eres tú rey? ¿Eres tú rey? Y Jesús le explica que él para eso ha nacido. Que él para eso ha nacido. Y entonces Pilato, en esta cara, cuando Jesús le dice: yo he para eso nacido, para dar testimonio de la verdad, Pilato le pregunta: ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿No? Y es un texto apasionante. Me encanta que el manuscrito más antiguo del Nuevo Testamento sea precisamente esta sección del Evangelio de Juan. Porque al final, bueno, no solamente aparece la palabra aletheia aquí, al final aparece la frase de Pilato cuando dice: yo no hallo ningún pecado en él, no hallo ninguna transgresión en él. Este hombre es inocente. Este hombre es absolutamente inocente. Y aún así lo va a condenar. Un texto increíble, el texto del P52, el texto de Juan, capítulo 18. No quería que dejarais de verlo. ¿Y por qué es interesante este pasaje? Porque para Pilatos la verdad es algo intelectual. Es algo solamente que tiene que ver con ese aspecto intelectual. ¿Qué es la verdad? Y la respuesta no es qué solamente, sino quién. ¿Quién es la verdad? ¿En qué basas tu verdad? Y por eso quería enseñároslo antes de ver la base de la verdad. Y la base de la verdad es cuádruple, por decirlo así, aunque podríamos resumirla en que la base de la verdad es Dios, ¿no? Dios es la verdad. Y evidentemente, porque Dios es la verdad, las 3 personas de la Trinidad son verdad, y porque Dios es la verdad, la palabra inspirada por Dios es verdad. Y os he puesto ahí, os lo pongo también en grande por si no lo veis bien, esa base cuádruple de la verdad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y evidentemente las Escrituras como verdad. Jesús mira al Padre, está orando al Padre y dice: que crean en ti el único Dios vivo y verdadero. Entonces te viene un testigo de Jehová y te dice: ¿lo ves ahí? El único Dios verdadero, el único Dios, auténticamente Dios, es el Padre. No tienes ni idea, querido, porque verdadero, usado por Juan, no tiene que ver con el único Dios real. No solo con eso. Es el único Dios en quien puedes confiar. No puedes confiar en nadie más que en el Dios de las Escrituras. El Dios que es vivo, el que vive, es el
en aquel en quien puedes confiar, porque el resto de dioses son dioses muertos, son simplemente ídolos. Y porque Dios es verdadero, podemos confiar en la verdad de Dios, que es una y otra vez es referido así en las Escrituras. La verdad de Dios, las promesas de Dios hechas a los padres, a los patriarcas, a los antiguos y hechas a nosotros también, que nos han alcanzado, ¿no? Agustín decía que toda verdad es verdad de Dios, venga de donde venga, venga de la ciencia, venga de la filosofía, toda verdad tiene su base en Dios. Porque Jesús es Dios, también Él es base de la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay discusión teológica y exegética para saber si Jesús está diciendo que Él es el camino que nos lleva a la verdad acerca de Dios y a la vida eterna, o si Él es el camino verdadero, el único camino auténtico que nos lleva a la vida, o si Él está refiriéndose al camino que debes vivir, la verdad que debes creer y la vida que puedes vivir. No lo sé. Yo opto muchas veces más por el camino verdadero que nos lleva a la vida, pero cada exégeta tiene su forma de afrontar ese versículo. Pero se nos dice en el Evangelio de Juan, vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad. Juan tiene una manera de usar las Escrituras maravillosa. Porque en el Antiguo Testamento también se nos habla de un Dios que es bueno y misericordioso, y ese binomio se transforma en Juan en gracia y verdad. La gracia de Dios nos alcanzó verdaderamente en Cristo Jesús. La gracia de Dios se hizo carne en Cristo Jesús, vino a buscarnos Dios en Cristo Jesús. Y en Él hemos encontrado, se nos ha manifestado la verdad acerca de Dios. ¿Quieres saber cómo es Dios? Mira a Jesús. Mira a Jesús y verás cómo es Dios y cuál es su amor por ti. De tal manera que Dios prefirió venir a encarnarse y morir por nosotros a no crearnos. Tengo poco tiempo, me estoy pasando de la hora. Sin embargo, evidentemente encontramos un montón de pasajes. Juan es el que más usa el concepto de el Espíritu de verdad. Lo hace en el capítulo 14, en el capítulo 15 y en el capítulo 16 de su Evangelio, para hablaros del Espíritu de verdad. No es una creación solo de él. Ya en el libro de los Jubileos del 100 a.C., un libro apócrifo, se refiere al Espíritu Santo como el Espíritu de verdad. Pero él es el que nos guía a toda verdad, el que guió a los apóstoles a recordar lo que Jesús hizo y enseñó, y el que inspiró a los escritores sagrados para escribir, redactar lo que de verdad era la palabra de Dios. Y por todo ello es que entendemos que la Escritura también es verdad. Jesús mismo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Verdad. Puedes descansar, confiar plenamente en la palabra de Dios. De hecho, necesitas la palabra de Dios para crecer en santidad. Dios quiere conformar a su Hijo en ti. Llegaremos también a eso. Y para eso tengo que correr necesariamente. La base de la verdad. Conocer la verdad. La necesidad de conocer la verdad. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Si permanecéis, si vivís, si estáis de manera estable, si es vuestro lugar de vida la palabra de Dios, si permanecéis en la palabra de Dios, es vuestra forma de vivir, seréis verdaderamente, auténticamente discípulos de Jesús y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mira, no hay posibilidad de libertad en medio de un mundo que no tiene capacidad de conocer la verdad. La libertad y la verdad van unidas. Porque yo digo hace ya muchos años que enseño que de la misma manera que la verdad te libera, la mentira te esclaviza de una manera u otra. Te esclaviza a las consecuencias de tu autoengaño, te esclaviza a las consecuencias de la mentira de otros, ¿no? Uno tiene que ser sincero, asumir la verdad de Dios y vivir conforme a esa verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No hay otra manera de ser libres que conocer y vivir
en la verdad. Y eso nos habla además de la necesidad de estudiar la verdad. Yo estoy encantado de que este congreso esté bajo los auspicios de Academia de la Biblia. Yo soy profesor de otra academia, pero os animo personalmente a apuntaros a cualquier curso que caiga a vuestras manos, el que sea, el que os vaya mejor, el que mejor se adapte a vuestra forma de vivir y al tiempo que disponéis, sea de una manera reglada o de una manera más natural, sin buscar un título. Sea como sea, necesitamos crecer en el conocimiento de la verdad. Jesús dijo: erráis desconociendo las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que hablan de mí. Como cristianos necesitamos, Jesús nos impulsa a permanecer en su palabra, a conocer su palabra. Una palabra que en los Salmos se dice que está fija, permanente, eternamente ahí, dispuesta y disponible para nosotros en los cielos, ¿no? Una palabra que se va a cumplir a rajatabla hasta la última de sus comas. Necesitamos conocer la palabra. Lo mejor que puedes hacer para tu vida, para la vida de tu familia, para la vida de los que te rodean, para tu ministerio en la iglesia, para cumplir la misión de Dios para ti, es conocer la palabra de Dios. Estamos llamados a conocer la palabra de Dios. Y hoy vivimos en un mundo absolutamente analfabeto de las Escrituras. ¿Quién va a compartir la palabra de Dios? Para hacerlo necesitamos también conocerla y vivirla. Finalmente, la necesidad de vivir la verdad. La necesidad de vivir la verdad. Conocemos la verdad a través de las Escrituras, eso es fantásticamente importante, necesariamente importante, pero aún más necesitamos vivir la verdad. He puesto ahí un versículo un poco largo, dejadme que lo amplíe para que podamos leerlo bien. Es un texto fantástico de Efesios capítulo 4, dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En la justicia y santidad de la verdad. Nuevamente, contrapone verdad no con mentiras, sino con justicia y santidad. Necesitamos vivir la verdad, necesitamos encarnar la verdad. Dios quiere conformar a su Hijo en nosotros. A través de las Escrituras, cuando uno crece en el conocimiento de la palabra, cuando uno aplica la palabra, se parece cada vez más a Dios, porque en definitiva las Escrituras son el reflejo del ser y la naturaleza de Dios, del carácter de Dios. Nos explican cómo es Dios, cómo siente Dios. Y cuando uno encarna la palabra de Dios, cuando uno vive a Jesús, cuando el Espíritu Santo nos guía a aplicar la palabra de Dios en nuestra vida, nos parecemos cada día más a Jesús y nos conformamos a la imagen de Jesús y renovamos nuestra mente y no nos dejamos conformar por el mundo, sino ser conformados a la imagen de su Hijo y crecemos en santidad y cada día nos parecemos más a Él. Necesitamos ser sal y luz en el mundo. Ser, no saber. Ser sal y luz en el mundo. Necesitamos cumplir la misión a la que Dios nos ha llamado. Ese es el reto para mí. Ese es el reto para ti como creyente. Y para eso necesitamos crecer en aquel que nos salvó. Unas últimas palabras de conclusión. Un par de versículos. También los comparto en voz alta. El primero está en Lucas y dice lo siguiente: porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Y en Romanos capítulo 2, 16, Pablo está escribiendo uno de los versículos que para mí es más irónico e interesante. Dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. La verdad es que este último versículo me parece absolutamente irónico y fantástico. Me parece irónico porque evangelio significa buenas noticias.
Y la buena noticia de la que está hablando Pablo es que Dios un día va a juzgar los secretos de los hombres, tus secretos y los míos, los va a sacar a luz. Nada de lo que está oculto va a permanecer oculto, todo va a ser manifestado. Todo, la verdad es absolutamente importante porque toda verdad se va a conocer. Y a mí me gustaría desearte que cuando llegue un día en que mires hacia atrás a tu vida, yo ya tengo muchos años, y hay días que miro para atrás, ¿no? Y te puedo asegurar que muchas veces miras y ves cosas que no te gustaría que estuvieran ahí. Mi deseo para ti es que puedas vivir y encarnar de tal manera la verdad, que puedas un día mirar para atrás en tu vida y decir, wow, ha valido la pena. Mi vida cambió. No es como me gustaría, igual no es como me gustaría, pero es muchísimo mejor que cuando empecé. Hay baches, sí, pero no tantos como habían al principio. He vivido una vida de acorde a la verdad de Dios, al propósito de Dios para mi vida. La verdad es importante porque la única razón para creer en Dios es que es verdad. Es la verdad. Y la verdad tiene consecuencias para tu vida, consecuencias de bendición si la crees, la sigues, la encarnas, la amas, y de maldición si no la sigues. Es uno de los temas recurrentes en los profetas a lo largo de todas las escrituras. La verdad saldrá a luz, tu verdad saldrá a luz. Y mi deseo es que la verdad de lo que Dios quiere para ti, el propósito de lo que Dios quiere para ti, salga a luz, se vuelva real en tu vida y puedas experimentarlo. Que Dios te bendiga. Sigue disfrutando de este congreso, sigue disfrutando de las participaciones de los demás y en todo caso espero que el Señor permita que en otro momento nos podamos encontrar. Que Él te bendiga. Nos vemos pronto. Bendiciones para todos y para todas. Hasta luego.